Le doy la bienvenida a Lisbeth Padilla, doctora en Derecho, escritora. Lisbeth, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, pero creemos que es importante hacer el análisis de lo que ya se aprobó en Diputados, Senado, y que seguramente en las próximas horas se va a publicar en el Diario de la Federación. ¿En realidad afecta tanto como nos han dicho? Sí, afecta mucho más allá de esta discusión que pareciera alegórica sobre la retroactividad. Mi querido Renato, en primer término te agradezco muchísimo la invitación a Uno TV. Fíjate que sí, definitivamente no hay nada exagerado en ese tema de lo que va a traer, de las responsabilidades que va a traer precisamente hacia los mexicanos y hacia las autoridades. El tema de la retroactividad, he escuchado cómo algunos senadores hablaban de la jurisprudencia de la Corte, incluida también la propia presidenta de la República, tratan de justificar este tema de la retroactividad con la jurisprudencia de la Corte Mexicana. Ese es un grave error. Es un grave error porque México, desde el año 2011, se basa en un bloque de constitucionalidad. Un bloque de constitucionalidad que está compuesto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por los tratados internacionales en materia de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos y precisamente también por la Constitución. Y eso se rige por el principio pro persona. Y uno de los elementos que están prohibidísimos por la Constitución mexicana, precisamente en el artículo 29, párrafo tercero, y por la Convención Americana en el artículo 27, párrafo segundo, es la retroactividad en perjuicio de una persona. Entonces, de ninguna manera, ninguna corte, la Constitución es muy clara, ni la Corte, ni el Congreso, ni el presidente o la presidenta de la República pueden crear una norma retroactiva en perjuicio de una persona. Entonces, de entrada, ese transitorio ni siquiera es un artículo constitucional, es decir, si un juez de distrito decidiera no aplicarlo, estaría en lo correcto y no tendría ningún tipo de responsabilidad. ¿Esto qué es lo que nos da a notar? Nos da a notar que la mayoría en el Congreso, ¿verdad?, que es del partido oficialista, pues evidentemente está creando una norma pro autoridad en perjuicio de las personas y en perjuicio de los contribuyentes, en perjuicio de los empresarios, en perjuicio de las personas a pie, y evidentemente esto trae como resultado que no nos podamos defender de la autoridad. Por ejemplo, en materia de los contribuyentes, en materia fiscal, en materia administrativa sancionadora con el bloqueo de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, ya no va a haber amparo, Renato, y no va a haber desde una perspectiva material. Aunque lo señale la reforma, que se podrá amparar una persona ya cuando haya sido ejecutado incluso un crédito fiscal, eso implica que no va a haber suspensión de ninguna manera. Antes, bueno, con la ley de amparo, digamos, la actual, porque todavía falta que pase a la Cámara de Senadores, ¿verdad? Ahí no había ningún problema, entonces el juez de distrito te podía dar la suspensión y ordenarle precisamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una autoridad administrativa del SAT, que desbloqueara la cuenta bancaria como una suspensión provisional. Ahora eso ya no existe. Claro, Liz, tal vez algunos pensaremos, bueno, pues es muy difícil que a mí la UIF me vaya a bloquear porque yo opero bien, demás, pero déjame ir a otro ejemplo que tal vez para muchos de nosotros sea más común. Los amparos para los niños a los que no querían vacunar, claro, los amparos para los niños a los que no les daban el tratamiento médico contra el cáncer. ¿Qué va a pasar con ese tipo de amparos? ¿Ya no van a proceder? ¿Voy a entrar a un proceso mucho más largo? Ahí es donde va a estar parada la gente, porque esto creo que a la gran mayoría de nosotros sí nos llega un poco más de cerca. Por supuesto. Mira, te voy a comentar algo. La reforma trae conceptos indeterminados. Un concepto indeterminado es muy sencillo, es algo así, es un concepto que no se puede determinar y lo puede determinar la autoridad como le plazca, como le convenga. Ahora hay conceptos indeterminados como interés social, como apariencia del buen derecho, y entonces el juez de distrito puede determinar no otorgar la suspensión porque el quejoso, de acuerdo al interés jurídico, porque ya también quitaron el interés legítimo, ya las colectividades ya no se podrán amparar, tendrá que ser la persona en sí. Y además la persona en esta reforma tiene que demostrar de forma real y directamente, imagínate, con datos de prueba, con peritajes, que el acto de autoridad le causa directamente un daño. No, el amparo no era para eso. El amparo es si hipotéticamente te puede causar un daño, entonces la autoridad tenía que suspender. ¿Para qué?
para que la autoridad administrativa, en este caso, rindiera un informe previo y un informe justificado de por qué estaba emitiendo el acto. Ah, ok, y ahí el juez de distrito o los tribunales colegiados, bueno, pues determinaban si entonces daban la suspensión definitiva, ¿no? Ya estaban primero protegidos los derechos, ahora ya no, ahora de entrada trae varios filtros este amparo. Es decir, el primer filtro, tendrás que demostrar la necesidad de la interposición del amparo. No lo demuestras, lo pueden desechar de facto. Punto número 2, la suspensión provisional. Junto con la suspensión provisional, la apariencia del buen derecho es terrible. En las órdenes de aprehensión ya no va a haber amparos contra órdenes de aprehensión, porque la apariencia del buen derecho determina que si ya un juez de control está emitiendo una orden de aprehensión es porque seguramente el tipo hizo algo. Hay una apariencia del buen derecho. No habrá ya suspensiones. Las suspensiones definitivas, olvídate, ya tampoco podrán ser. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tendrá que determinar si hay un interés social, ¿verdad?, que tenga que equilibrar, y eso lo va a determinar el juzgador como se le dé la gana. Y ahora ya no se podrá ejecutar. Quedamos en manos de los jueces del acordeón. De los jueces del acordeón, que es lo terrible. Fíjate que yo he pensado que esta reforma está hecha para ellos, porque un juez de distrito tiene que analizar, un tribunal colegiado de circuito tiene que analizar, incluso la propia corte tiene que analizar jurídicamente, bajo interpretación conforme en términos del artículo 1 constitucional, haciendo análisis precisamente del bloque de constitucionalidad. Pero ahora estas falacias de que lo dijo el ministro en retiro, Lelo de la Rea, no es cierto. A ver, ¿por qué no escuchan al exministro, al ministro en retiro, Cosío Díaz? Ellos utilizaban el bloque de constitucionalidad. Es que, a ver, la jurisprudencia, imagínate que la Corte emite una jurisprudencia que el amparo no va a proceder en contra de precisamente de estos niños con cáncer. Sí, no, bueno, todo cambia y todo estamos cambia. ya en una situación de indefensión. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, mi de querido verdad, Renato. Gracias por todos tus comentarios. Es un placer que estés con nosotros. No, hombre, el placer es mío y estoy a sus órdenes siempre. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes.